el día de hoy se está viendo esta nueva forma de esclavitud a través de la trata de personas, ¿no? De hecho, se llama la esclavitud moderna porque estamos viendo eh, esta misma explotación de seres humanos, la compra y la venta de niñas, niños, adolescentes y hombres y mujeres en contextos tan cotidianos como, y aquí hay algunas escenas en México también, ¿no? Específicamente hablando de las infancias, estamos viendo que están siendo explotados como jornaleros agrícolas, en maquilas, en contextos de prostitución infantil, en el crimen organizado, en servidumbre doméstica eh, y en otros contextos, ¿no? Que tenemos tan normalizados en países como México. Eh, el día de hoy tenemos muchos más esclavos a través de la trata de personas que cuando la esclavitud era legal, ¿no? Entonces, este es un problema importante. La dimensión de la trata de personas es enorme. Se calcula que hay casi 50 millones de personas víctimas de trata de personas en el mundo. Esta es una de cada 200 personas. Es decir, si hiciéramos la división entre la población mundial, es una de cada 200 personas en el mundo es víctima el día de hoy de trata de personas. 10 millones, más o menos el 20% de las víctimas, son niñas y niños. Y en México, pues de las pocas cifras oficiales que hay, es que 21,000 niñas y niños son captadas cada año con fines de explotación sexual infantil. Entonces es un tema de verdad que nos preocupa y que nos ocupa. Hay diferentes fines de esta explotación o de la trata de personas para la prostitución, por la creación de contenido pornográfico, el turismo sexual o la explotación en contextos de turismo y viajes, el matrimonio forzado, trabajos forzosos, también el crimen organizado en países latinoamericanos, especialmente en México, la servidumbre doméstica y la extracción de órganos, ¿no? Son algunos de las finalidades de explotación de la trata de personas. Y aquí, nada más para llegar al tema que nos ocupa en este foro, pues cuáles son los medios de captación, ¿no? Y cómo han ido cambiando en nuestra modernidad y en nuestro mundo, se lleva a cabo el enganche y la captación para la explotación, ¿no? Muchas veces hay un tema de seducción, ¿no? Donde se seduce a las víctimas a través del amor y la amistad para poderse después explotados. A veces es una oferta de trabajo, por ejemplo, para ser modelo, artista, cantante, ofrecen mejores condiciones de vida, ¿no? Para enganchar a las víctimas para posteriormente ser explotados. Los medios digitales son, y ahorita vamos a ver, cada vez un medio más frecuente de captación para la trata de personas. Sin duda existe el robo y la violencia, vamos a decir, por fuerza, pero con el crecimiento de redes sociales y videojuegos es cada vez más frecuente que el enganche sea a través de plataformas digitales. En países como México también hay un tema importante de venta, sobre todo de niñas y mujeres en poblaciones indígenas, de generación de deuda, es decir, que les ofrecen alguna ayuda, algún servicio, pero a cambio tienen que pagar una deuda que termina siendo impagable y que muchas veces es pagada a través de la explotación, y también la adopción irregular. Y estamos viendo cómo cambian estas modalidades de enganche también con el mundo digital. Y lo que pasa cuando se engancha a las víctimas es que se hace uso de factores de vulnerabilidad que ya tienen las víctimas, ¿no? Muchas veces vienen de hogares en donde han vivido violencia doméstica o incluso abuso sexual, que vienen de contextos de pobreza, de una mala relación entre pues, madres, padres e hijos, ¿no? Una mala relación familiar en el hogar, adicciones, baja autoestima. Hay muchísimos factores que contribuyen a la vulnerabilidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes frente a la trata de personas. Eh, pero bueno, como veníamos ahorita platicando, de las grandes maneras de enganchar para la trata de personas es el amor y la amistad. Y en donde se promete o se promueve más el amor y la amistad, pues en plataformas digitales, ¿no? Siempre este tema como de conexión es lo que más vemos promovido o vendido dentro de redes sociales, videojuegos, mensajerías, son lugares de socialización, son lugares de conexión. Y entonces, pues estamos viendo que se está trasladando cada vez más frecuentemente el tema del enganche y la captación a través de todas estas plataformas digitales. Y pues estamos hablando no nada más de celulares, estamos hablando de tablets, estamos hablando de computadoras, de consolas de videojuegos, ya incluso la televisión está conectada a Internet. Entonces, estamos viendo cada vez que se están usando diferentes medios digitales para llegar a las víctimas, ¿no? Y pues la trata de personas y el enganche para la trata de personas, pues hace mucho uso de la manipulación, la extorsión, la amenaza, el chantaje, y esto se convierte cada vez en un lugar, o sea, las pantallas que son un lugar anónimo, un lugar en donde se puede esconder
el tratante, el explotador, el que engancha atrás de una pantalla, atrás de un perfil falso, de información falsa, o sea, todas estas cosas, la manipulación, la extorsión, la amenaza y el chantaje, se vuelven cada vez más fáciles cuando se hacen a través de una plataforma digital, ¿no? Se pueden crear diferentes perfiles, crear diferentes personalidades, crear diferentes lugares de trabajo falsos, ofreciendo pues promesas de un buen salario, ayudándoles como a salir de su entorno, ¿no? Y se hace uso del famoso grooming, como decía Zully pues sí, el año pasado, en la sesión pasada de Expediente Rojo, platicábamos mucho de este tema, ¿no? Y como el grooming que se hace en plataformas digitales, pues a veces lleva a la trata de personas. Y el grooming lo que hace, digo, nosotros en Fundación Freedom trabajamos específicamente con niñas y niños, entonces por eso van a ver mucho el término de niña, niño, adolescente, pero lo que pasa con el grooming también pasa en adultos, es que hay un acercamiento en temas de trata de personas de la persona que quiere enganchar o captar a la víctima, se ganan su confianza, se satisface alguna necesidad económica, social, emocional y empiezan a aislar a la víctima empiezan muchas veces a sexualizar la relación si tiene que ver con explotación sexual y a manipular y a controlar, ¿no? Muchas veces los sacan de sus entornos, hacen que se salgan de su entorno de familia, de su entorno seguro, de su hogar, de su ciudad incluso, para ser explotados. Y se aprovechan de la información que van recabando a través precisamente de redes sociales sobre su vida personal, sobre sus gustos, sus intereses, incluso sus miedos, ¿no? Y sus inseguridades. Y entonces a través del grooming es que se facilita este proceso de enganche para la trata de personas, ¿no? Y como decía, ¿en dónde sucede? Pues una de las principales fuentes que nosotros hemos visto o contextos es las redes sociales. Como ustedes saben, todas las redes sociales tienen un mínimo de edad establecidas por las propias empresas en que una persona puede constituir pues un perfil. Sin embargo, no hay ningún método de verificar que las personas realmente tengan esta edad. Cada vez se está exigiendo que estas plataformas tengan métodos, algunas están implementando algún tema de reconocimiento facial y demás, pero realmente es poco lo que se ha hecho hasta el momento y creo que pueden hacer mucho más para crear contextos digitales mucho más seguros. Eh, pero bueno, hablando de niñas, niños, adolescentes, muchas veces hay niños mucho más chiquitos en estas plataformas que la edad recomendada y entonces ellos son los principales, la población más vulnerable frente a muchas veces estas falsas ofertas de trabajo, faltas promesas de amor y muchas cosas que ahorita vamos a ver. Y lo mismo pasa en videojuegos. Los videojuegos también tienen diferentes recomendaciones de edad, sobre todo los que dicen a partir de 10 y 12 años, como Roblox, Minecraft, Free Fire, Fortnite, ya tienen chats, o sea, funcionan como una red social porque tienen chats y comunicaciones públicas y privadas, en donde los niños y las niñas y adultos pueden tener conversaciones y también, sobre todo, por lo menos en México, se está viendo un incremento importante del enganche a través de plataformas de videojuegos. Los chats de los videojuegos en México se han utilizado para obtener imágenes íntimas, o sea, sexuales de niñas y niños, para reclutar para actividades ilegales. Y aquí el tema de reclutamiento de infancias y adolescencias para el crimen organizado es un tema súper importante. Hay robo de datos, venta de droga y el enganche para trata infantil. Entonces, ahorita les voy a poner un video precisamente que habla de esto, del reclutamiento de niñas y niños a través de videojuegos eh, para que ustedes vean un poco cómo estamos viendo que funciona en México. Fiscalía del Estado de México informó que ayer fue localizada sana y salva Angélica Giovanna, la niña de 12 años, que fue reportada como desaparecida el domingo en Ecatepec. Vimos a la niña subir a un automóvil, lo vimos gracias a una cámara de seguridad. Subió con un sujeto. Hoy sabemos, desde luego, que la niña tiene 12 años, fue engañada por este delincuente, quien la contactó a través de un videojuego, Free Fire, uno de los 3 juegos más populares en el mundo, pero no el único utilizado para enganchar a menores de edad por parte de delincuentes. Angélica Giovanna, de 12 años, fue localizada ayer en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. Fue una de las decenas de víctimas de reclutadores de organizaciones criminales a través del juego en línea Free Fire. El domingo, la menor fue de visita con su abuela y tras haber pactado una cita con su captor, salió cerca de las 3 de la tarde al encuentro de este sujeto vestido de blanco y con quien se fue voluntariamente a bordo de un auto blanco, vehículo en el que se le perdió la pista a la altura del Metro Olímpica. Que la
amo demasiado. ¿Por qué me dejaste, mi amor? Tras más de 48 horas sin rastros de ella y el bloqueo de su familia en Avenida Central, ayer, Angélica llamó a su padre desde una estación de gasolina en Río de los Remedios y en ese punto fue recogida. Lamentablemente este caso se suma al del menor de 12 años originario de Tlaxiaco y rescatado en Oaxaca capital en febrero. Trabajaría en una célula criminal al norte del país por 8,000 pesos quincenales. Me lo llevo, oiga. Me lo llevo, mira. Yo le digo, se van a apoyar. Yo le digo, te van a apoyar, hijo. Yo también te pregunté, hijo. No llores, te van a apoyar. No hay problema, tu mamá te van a apoyar, hijo. Van a hablar bien de tu papá y tienes problema con tu papá, te van a ayudar, hijo, no llores. En octubre, 5 menores fueron rescatados en Santa Lucía del Camino, también en Oaxaca. Free Fire es un juego de batallas en línea para dispositivos móviles, donde los jugadores mejoran sus personajes y pueden ganar o comprar armas para en equipos matar a sus adversarios. Se conectan 49 jugadores desde cualquier parte del mundo. La restricción de edad es de 13 años con opción de solicitar el consentimiento de los padres de no ser así, pero la realidad es que cualquiera puede registrarse. Los reclutadores criminales pueden contactar a los menores, ya que cuenta con la función de un chat en vivo diseñado para fomentar las conversaciones entre los jugadores. Para Azucena a las 10. Fiscalía. Entonces, bueno, este es uno de los muchos casos que recibimos todo el tiempo, en donde justamente ya se está haciendo un enganche a través de videojuegos y otras plataformas sociales. Entonces, el modus operandi es así. Son juegos con conexión a internet, muchas veces gratuitos, fáciles de descargar en un celular, una tablet, que no requieren ningún filtro ni ninguna verificación. Se entabla una relación de la persona que aquí está buscando enganchar o explotar a través del chat público y se traslada esta conversación después de haber entablado una relación de confianza a un chat privado, ¿no? Y cómo se ofrece ayuda o cómo se establece esta relación, pues muchas veces si es un videojuego, por ejemplo, les ayuda a subir de nivel o formar parte de su equipo o enseñarles trucos y trampas o hacerles regalos. Y entonces así, pues ya se consideran amigos y se solicita trasladar esta conversación a un chat privado como por WhatsApp, por videollamada o una red social privada, ¿no? En México, hace unos años hubo un caso muy sonado, muy duro para nuestra población en Rancho Izaguirre, en Jalisco, en donde se encontró restos humanos de cientos de personas, incluyendo niños y adolescentes. Y pues tras la investigación se dieron cuenta de que era un centro de reclutamiento para el crimen organizado y la mayor parte del enganche para las personas que estaban ahí fueron falsas ofertas de trabajo a través de redes sociales, ¿no? Ofertas como guardias de seguridad, con salarios pues atractivos, considerando su contexto, no se pedía experiencia previa y ahí decían que se encargaban de todo el ofrecimiento y estas ofertas se daban a través de Facebook, TikTok, WhatsApp. Y pues se ofrecía este trabajo después de haber tenido una conversación acerca de pues las necesidades económicas de las víctimas, ¿no? Y les ofrecían empezar inmediatamente, que no necesitaban ninguna experiencia previa, que era todo muy fácil, incluso ofrecían pasar por ellas a algún lugar, ¿no? O algún centro comercial, y los metían en un grupo de WhatsApp y les pedían sus identificaciones, ¿no? Entonces, hay ciertas, pues, focos rojos que ya se están empezando a circular y trabajar dentro, pues, de las organizaciones que trabajamos en estos temas aquí en México para ver también qué podemos hacer desde la prevención, ¿no? Y pues, bueno, a mí me gusta siempre cerrar con qué podemos hacer desde casa, hablando de videojuegos, hablando de redes sociales, hablando de la trata, o sea, tenemos que normalizar hablar con niños o adolescentes acerca de estos temas, pero sobre todo cómo hacer un buen uso de la tecnología en temas de prevención, revisar siempre el clasificado y el contenido de los videojuegos y de las aplicaciones, identificar qué aplicaciones tienen chats en línea, jugar en línea y tener redes sociales cuando tengan la madurez suficiente, jugar y usar aplicaciones en áreas públicas de la casa, poner horarios y días y tiempo de juego establecidos, no compartir información personal, no poner y compartir el nombre o fecha de nacimiento, y enseñar focos rojos. Tenemos de verdad que hablar desde edades muy tempranas y en un lenguaje adecuado a la edad, pero acerca de cómo se ve cuando alguien te está pidiendo información que te puede poner en riesgo, cómo se ve cuando te están aislando, cuando te están prometiendo algo que parece demasiado bueno para ser verdad, y que pues al final ningún
trabajo, ningún amigo, ninguna pareja te va a poner en una situación de riesgo, te va a aislar o te va a explotar, ¿no? Entonces necesitamos, pues sí, continuar hablando con mucha seriedad de estos temas, sobre todo con las nuevas generaciones. Les dejo aquí, pues, nuestra información para que puedan seguirnos y puedan aprender un poco más de lo que estamos haciendo desde Fundación Freedom en México y pues no me queda nada más que agradecerles su tiempo y su atención. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer y un honor poder hablar con ustedes hoy. Como Zully dijo, mi nombre es Alexandra, todos me llaman Ale. Mi español no es perfecto, pero espero que me van a poder entender bastante bien. Yo estoy aquí para representar la campaña de No to Protect. Y realmente pensamos que solamente juntos podemos parar la explotación infantil en línea. Y realmente es un esfuerzo que todos tenemos que hacer juntos para educar y prevenir estos crímenes que realmente son lo podemos prevenir si realmente damos educación y conocimiento de estos delitos a la comunidad, al público. Voy a ponerte un anuncio público que tenemos nosotros. Es muy corto, creo que es un minuto nada más, que realmente habla de los esfuerzos que hacemos aquí en Homeland Security, el Departamento de Seguridad e Investigaciones, y habla de la urgencia que tenemos para trabajar juntos para prevenir estos crímenes. When predators are targeting a child, they're most likely going to go after the most accessible child that they have to them. So they'll look at their social media, they'll look at their school, they'll look at the pictures they're posting. They will either befriend this child or become part of their friends lists or become part of their contacts and followers. You've got to get involved. You've got to make sure that things are appropriate and that their friends lists are checked, the people they're playing games with are checked. Have these conversations so that it is a safe environment, so that if an individual does contact them online, they know that they can talk about what has happened. The No to Protect campaign will educate and empower children, teens, parents, trusted adults, and policymakers to prevent and combat online child sexual exploitation and abuse. Because of how vast this problem is, it's not one that we can arrest our way out of. We need your help. To learn more, go to notoprotect.gov. Entonces, es muy importante que la gente, las comunidades, el público piensa y sepa que estos crímenes ocurran en todas las comunidades, están por todos lados, puede pasar a cualquiera. Y esto es parte de un artículo del New York Post. Y esa es una acotación de un padre, se llama Brian Montgomery. Brian Montgomery era el padre de Walker Montgomery. Walker Montgomery era un niño de 16 años y Brian Montgomery perdió a su hijo a suicidio tras caer víctima de una estafa de extorsión en línea financiera. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero es muy importante entender que ese era un niño de 16 años que recientemente había sacado su carnet de conducir, era un chico en la escuela muy popular, tenía muchos amigos, tenía un futuro muy adelante de él, muy importante. Y en el 30 de noviembre, esa mañana, salió con su padre, fueron a cazar, pues volvió y hizo ejercicios en el granero de ellos en su casa, y después comió la cena con toda la familia, a la noche antes de ir a dormir, y rezó con su madre, y en algún momento, después de la medianoche, el 1 de diciembre, se tomó su vida por lo que pasó en Instagram, por caer víctima de extorsión financiera. Quiere decir que había alguien en la otra línea que le hizo sacar fotos de él mismo y compartirlos con ella, y después le querían sacar dinero si no iban a usar esas fotos para
sextorsión, para que piden más y más y más. El niño no sabía qué hacer, no pensó que había ninguna manera de salir de eso y se tomó su vida. Esto es una cosa que dice el padre, es una guerra y una pelea que hay contra nuestros hijos y no tenemos otra defensa que conciencia ahora mismo. Y nosotros en NeuroProtect realmente pensamos lo mismo. Y es mi motivación para seguir adelante con esta campaña también. Entonces, ¿quién somos? El NeuroProtect Campaign, campaña de NeuroProtect, empezó en abril 19 del 2024. Entonces, hace ni 2 años que estamos trabajando con esta campaña. Y queremos llegar nuestro mensaje al público de todas maneras, ¿ok? Y tenemos 4 componentes principales que hacemos para hacer eso. El primero es nuestra sitio del web, knowtoprotect.gov, y realmente es un repositorio federal de referencia para educar y también empoderar al público en la lucha contra la explotación y abuso sexual infantil en línea. Y nosotros le decimos CCEA. Okay, entonces vas a escuchar que digo CCEA y eso es la explotación y abuso sexual contra los niños en línea. Okay, entonces en nuestro sitio de web se puede encontrar información educativa, tenemos informes, tenemos una página para niños de 10 hasta 18. Para los niños menos de 10 años pedimos que por favor vayan con su padre a visitar y hay juegos, hay cosas para leer para los padres, para los niños, para los jóvenes. También hay una página para sobrevivientes. Todo queremos ser para que la gente pueda saber y entender de los delitos que podemos prevenir. Y también todo lo que tenemos en el sitio web están en inglés y en español. Entonces, todo lo que tenemos se puede bajar muy fácilmente y se puede bajar o en español o en inglés también. También podemos dar nuestro mensaje con todas las asociaciones que tenemos. Nosotros tenemos asociaciones con el sector tecnológico, con ligas de deportes nacionales, organizaciones que sirven a la juventud y distintas asociaciones con la policía y esas cosas. Y realmente nuestras asociaciones nos ayudan a poner nuestro mensaje por todas partes o en cosas, por ejemplo, los billboards, lo que están en la calle o en advertencias en el internet o en juegos, por ejemplo, con Google y con Roblox, tenemos esas relaciones con ellos y también con las organizaciones para que sirven a la juventud para pasar nuestro mensaje más adelante. Tenemos muy poco fondos para hacer cosas, entonces realmente necesitamos a nuestras asociaciones para ayudarnos en poner esas cosas ahí para la comunidad que lo vean. Y eso es muy importante para nosotros. Tanto las relaciones que tenemos con Meta y Snapchat y Roblox, también con las asociaciones fuera del gobierno, fuera de la tecnología, las cosas que hacemos todos los días. Y la cuarta es nuestro proyecto iGuardian. ¿Okay? El proyecto iGuardian es el brazo oficial de educación de NeuroProtect. Y es cuando salen los agentes de HSI y a través de las forenses como yo misma o asesores también para ir y educar a los niños y los jóvenes, pero también a los adultos, las personas de confianza, el público. Y vamos en persona y también hacemos cosas por el internet para informar y educar a la comunidad. Esto habla de nuestro impacto con la campaña. Es muy importante saber que en solo menos de 2 años ya tuvimos
1 billón de impresiones totales en todos los medios y plataformas donde estamos en línea. Y tuvimos más de 1.3 millones de visitas a nuestro sitio neuroprotect.gov. Es muy importante porque eso nos ayuda a poder poner esa información educativa, informante, para que la gente pueda saber lo que pueden hacer para asegurar que los niños puedan ir en línea seguros, pero también para los niños, para protegerse ellos mismos también. A través del proyecto de Guardián, es importante saber también que vamos a las comunidades y desde que empezamos la campaña, los números de padres, adultos de confianza, a los adolescentes y niños que asistieron a las presentaciones fueron más de 228,000 de personas que pudimos educar. Las últimas dos, las columnas es muy importante para mí como entrevistadora forense, porque nos dice que las presentaciones que estamos dando, los entrenamientos que damos a la comunidad, realmente hace que la gente entienda y se siente cómodo para hablar de lo que le está pasando. Entonces, más de 167 víctimas de abuso en línea, de CCA, fueron después de la presentación, se animaron y fueron y hablaron con las personas que estaban dando la presentación y hubo una divulgación de víctima del abuso o explotación que le está pasando. Y más de 100 investigaciones potenciales después que dimos la presentación, que nos dieron información a donde podíamos empezar a investigar si hubo un crimen o no. Y eso es muy, muy importante porque ese es el impacto que queremos tener en la comunidad. Entonces, como te dije, el proyecto de Guardián es a donde salimos a la comunidad, entramos a las escuelas, vamos a los asambleas escolares, reuniones de asociaciones de padres. Podemos ir a cualquier lugar que nos invitan para hablar del tema de CCA. ¿Okay? Y realmente tenemos 3 presentaciones distintas que voy a hablar de ellos en un momento, pero todo lo que hacemos en estas presentaciones, todo fue desarrollado por expertos en la materia de las investigaciones que tenemos en HSI, Homeland Security Investigations, y también de los expertos como entrevistadores forenses, psicólogos, asesores, de las experiencias que tenemos nosotros dentro de nuestros casos. Entonces, estamos informando de los casos que realmente estamos viendo todos los días. Nuestros personajes son los guardianes. Y tenemos 2 agentes especiales, una Larissa Law y otro Jesse Justice. Y estos agentes están ahí para dar el ejemplo que la policía quiere ayudar a los niños y que no le tienen que tener miedo y pueden ser personas de confianza. Entonces, si algo te pasa, puedes hablar con ellos para que puedan investigar la situación. También tenemos Mojo. Mojo es nuestro perro que detecta dispositivos de criminales en línea. Por ejemplo, si hay un teléfono escondido, hay una computadora, hay un SIM, hay un chip o algo así que la policía está tratando de ver a dónde está, los perros lo pueden oler y pueden ayudar en ese proceso. Y también Mojo también hace como un perro de confianza y puede estar con los niños cuando tienen las entrevistas y esas cosas. Y después tenemos el señor Emmett. El señor Emmett es profesional en la escuela, puede ser entrenador, puede ser maestra, puede ser otra cosa, de una persona de confianza que te va a escuchar. Y después al final tenemos a Penny Peace. Penny Peace es la joven que está en la escuela, que es su amigo, que va a ayudar a ella y a sus amigos a mantener seguridad en línea. Entonces, los 3 distintos tipos de presentaciones que tenemos es la primera para los padres o para los adultos de confianza. Y en realidad las tres presentaciones cubren mucho las mismas cosas, pero lo que hacemos es que lo dirigimos directamente para ese grupo de personas. Por ejemplo, los de los padres
vamos a hablar de cuáles son los crímenes, los delitos que tienen que estar y que tienen que entender que pueden prevenir con sus hijos. También hablamos de casos y damos ejemplos de casos reales de nivel local o nacional, a donde ellos pueden entender que esto realmente pasa en su comunidad, no solamente pasa en los de otros. También hablamos de los tipos de aplicaciones que los chicos están usando en línea, las tácticas de grooming que usan los depredadores para agarrar a los niños. Hablamos de los distintos tipos de sextorsión, que es una cosa muy importante ahora. La permanencia de datos, que también es muy importante porque la mayoría de las personas no entienden que cuando algo va en el Internet está ahí para siempre y necesitan entender como una foto, como una aplicación que tiene para encontrar el niño puede ser usado por los depredadores para engañar y para hacer actualmente los crímenes que están haciendo. Para los jóvenes y adolescentes también hablamos de las mismas cosas, pero también hablamos qué pueden hacer ellos para protegerse, cómo pueden ver y investigar cuál es un perfil falso, cuáles son las cosas que tienen que tener consentimiento para entender que eso es un riesgo y cómo ir en línea y estar en las aplicaciones en una forma segura para que puedan divertirse y hacer las cosas que quieren hacer como jóvenes, pero a la misma vez haciendo las cosas de una forma segura. Y para los niños más pequeños del 5º grado y hasta el secundario, es una presentación más interactiva y también para que ellos puedan entender y se habla mucho, usan y creen listas con ellos para poder hacer los pasos seguros para jugar en la computadora, para ir en las aplicaciones y distintas cosas de esa manera. Antes de terminar, solo quiero tomar unos minutos para hablar también de algunas cosas ahora que es muy importante. Por ejemplo, nosotros sabemos que los niños están en línea en las redes sociales, en Facebook, en Snap y otras cosas. Nosotros no queremos decir que no vayan a jugar a los juegos en línea. No queremos decir que no pueden ir en las redes sociales. Por supuesto, van a ir. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es enseñarlos cómo hacerlo de una forma segura. ¿Okay? Y entonces, los padres también necesitan saber y las personas que trabajan con los niños necesitan saber a dónde van los niños, qué están haciendo y entender esos sitios y esas aplicaciones mejores también y cómo pueden usar los sitios en el Internet en una forma segura. Una de las cosas más recientes que hablamos es de la inteligencia artificial. Y ahora es una cosa muy popular y todos lo están usando, los menores, los adultos, todos. Y es importante entender cómo funciona cuando hablamos de CSAM o CCA o la material de abuso sexual contra los niños. Y es muy importante entender cómo se usa IA para poder proteger a los niños. Hay que entender que ellos pueden hacer, una persona cualquiera puede hacer una imagen de niños siendo abusados que parecen personas reales y realmente no son, o poner la cara de una persona en el cuerpo de otro. ¿Okay? Y hay aplicaciones que también enseñan a los delincuentes cómo relacionarse con los niños en línea, es decir, grooming o preparación para la explotación. Y hay distintas formas de chat y chanteja, a donde chantejan, las personas pueden asumir una persona que no es ellos o crear unas imágenes de los niños ellos mismos. ¿Okay?
pantalla nos muestra una cosa muy importante. Las 3 fotos que ves ahí son creados por AI, Artificial Intelligence. Entonces, parecen tan reales que a veces los niños ellos mismos no saben si es real o falso. Entonces, tenemos que realmente entender cuáles son las cosas buenas de estas plataformas, pero también los peligros. ¿Okay? Entonces, los padres, las personas de confianza necesitan ir con sus hijos, con sus niños, con los jóvenes que trabajan con ellos y entender mejor la situación y las aplicaciones para que ellos mismos, los padres, los adultos y los niños, aprenden juntos para poder protegerse mejor. ¿Ok? Y esos son algunos artículos que hablan de los riesgos de usar generative AI o inteligencia artificial generada y lo que puedes hacer si se encuentran en una situación así y también cómo se puede hablar con las víctimas para acordarlos que no están en problemas, no están solos, no es su culpa y que van a estar ahí para ayudar y apoyar a las víctimas cuando esto pase, para que ellos se sienten cómodos y venir a los adultos cuando hay un problema. Y al final, la última cosa que te voy a hablar es de nuestro Pledge to Protect. Pledge to Protect es básicamente una campaña de acción. Y nosotros hace menos de 2 años estamos dando la información y educando al público sobre la CSA en línea. Y ahora vamos a cambiar de informar a acción. Y es muy fácil. Pueden sacar el teléfono ahora mismo y ver ese QR code y hacer scan al código ahí. Y van a ir a la página web de Know to Protect y van a ver a dónde dice Pledge to Protect. Ahí con Pledge to Protect hay 5 pasos fáciles que pueden hacer. Primero van a elegir si eran adultos, joven o niño. Y de ahí va a haber distintos temas que pueden ver y bajar y información educacional. Y después van a tomar el pledge, para hacer una promesa que van a actuar y prevenir crímenes de explotación dirigidos a niños en línea y después van a pasar a sus amigos esta información para que otros puedan tomar el pledge. Y con eso termino. Esta es mi información. Si tienen alguna pregunta para mí, espero que me pudieron entender bien. Y muchísimas gracias por tomar su tiempo hoy a escuchar lo que tenemos que decir, las cosas muy importantes sobre la explotación. Y muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen todos los días también. Buenas tardes, días, Zuli, para ti. Y bueno, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias de antemano a ti y a tu organización por esta invitación y por tenerme aquí. Y bueno, voy a tratar de ser muy concreto con mi presentación para dejar espacio para preguntas, pero además porque las 2 presentaciones anteriores ya abordaron, digamos, de una manera muy importante, pues el tema justamente que estamos discutiendo hoy. Fundación Pasos Libres es una organización sin fines de lucro colombiana que básicamente busca construir soluciones duraderas para un mundo libre de esclavitud mediante la promoción del emprendimiento de impacto y la inversión social. Nuestras principales líneas de trabajo son la gestión de riesgos de esclavitud moderna, que es justamente donde están todos nuestros programas, digamos, de prevención de esclavitud moderna y de trata de personas en materia de educación para población joven, pero también programas que van dirigidos hacia gobiernos y particularmente hacia el sector empresarial. Tenemos otros programas centrados en emprendimiento, impacto e inversión social, justamente porque creemos firmemente que promover el emprendimiento, que promover la inversión por parte del sector privado, digamos, en organizaciones que tiene emprendimientos sociales es parte justamente de la lucha y de cerrar, digamos, las oportunidades que permiten la explotación de las personas. Y pues ya tenemos, digamos, que otros servicios relacionados con escenarios alternativos de educación, con hackathons, con la realización de investigaciones
y justamente con la gestión de relaciones estratégicas, particularmente del sector privado, pues para abordar la temática de la esclavitud moderna. Nuestra primera aproximación justamente a abordar este vínculo entre tecnología y esclavitud moderna, o más específicamente de trata de personas, surgió en el año 2018, cuando empezamos a hacer hackathons y data jams, básicamente competencias de innovación tecnológica para abordar la esclavitud moderna. Pero algo muy importante es que estos eventos justamente buscaban vincular a jóvenes, pero no porque nosotros los viéramos solo como, digamos, potenciales víctimas de este delito, sino porque veíamos su gran potencial también para poder crear soluciones y aportar, digamos, en la solución de estos grandes retos desde un enfoque tecnológico. Estas competencias, pues las hemos realizado con diferentes aliados, pero nuestro principal aliado durante muchos años fue IBM, y lo que hacíamos era justamente traer un montón de jóvenes que no tenían ni idea de qué era la esclavitud moderna ni la trata de personas, pero darles un entrenamiento súper intensivo, darles las herramientas tecnológicas y justamente llevarlos a resolver retos. Durante muchos años los retos que abordamos justamente fue la explotación sexual de niños, niños y adolescentes en escenarios en línea, la explotación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo, y es algo que hicimos tanto en competencias a nivel nacional en Colombia, pero también competencias que tuvimos la oportunidad de llevar a los Estados Unidos y a Canadá, y digamos varias versiones que también hicimos de forma online. Dentro de nuestros programas también hay un programa que se llama Freedom Makers Academy, mucho más enfocado en educar a jóvenes y a empresas sobre esclavitud moderna, pero con un énfasis bien particular en cadenas de suministro, responsabilidad social empresarial y vida y diligencia, donde justamente, digamos, parte de lo que abordamos es también la responsabilidad de las empresas que ofrecen servicios tecnológicos, justamente como los videojuegos o las redes sociales, en poder garantizar la seguridad también de sus usuarios, pero también lo que promovemos es una responsabilidad en términos de que justamente los jóvenes como usuarios de estas plataformas pues también pueden verse involucrados en apoyar la comisión de un delito, o incluso verse involucrado en la comisión de un delito. Y como lo mencionaba Zuli, pues Pasos Libres es parte y es representante regional del Traffic Analysis Hub, que es una plataforma que surge en el Reino Unido, que lo que busca es recolectar datos e información sobre trata de personas, particularmente para ayudar a organizaciones de diferentes sectores a abordar, digamos, problemáticas que afronten estos contextos vinculadas a este delito. Acá quiero mencionar que justamente gran parte de nuestro trabajo se centra en recopilar datos, por ejemplo, de sitios en Internet que ofrecen servicios sexuales, para poder identificar publicaciones que potencialmente estén ligadas a casos de explotación sexual, incluyendo casos de explotación sexual de niños, niños y adolescentes, que es precisamente parte del ejercicio de combatir, digamos, el uso de las herramientas tecnológicas, para facilitar la trata de personas. Y este es otro proyecto muy diferente que voy a mencionar muy rápido, que se llama Accelerating Peace Program, pero justamente es un proyecto que busca acelerar el crecimiento de emprendimientos de impacto en Colombia, en este caso mediante formación teórico-práctica en responsabilidad social empresarial, emprendimiento y la creación de alianzas con el sector privado. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final todos estos emprendedores que nosotros apoyamos, que de hecho no trabajan en temas específicamente vinculados a la trata de personas, son jóvenes que desde sus empresas y desde sus organizaciones con fines sociales están creando empleo, están creando habilidades en tecnología, están resolviendo diferentes problemáticas sociales que enfrentan en sus regiones del país, y creemos que al final esta es una forma de atacar las causas estructurales que permiten que la esclavitud moderna exista: el desempleo, la falta de salud mental, la falta de oportunidades en educación, digamos, la violencia y los escenarios de conflicto que muchas veces empujan a las personas a esos escenarios de vulnerabilidad. Ahora bien, habiendo mencionado ese contexto general de lo que hacemos, el aporte concreto que me gustaría traer el día de hoy a esta discusión acerca de la tecnología y los escenarios digitales, justamente como una herramienta que muchas veces violenta a los niños, niñas y adolescentes, y se utiliza como una forma de explotación, es la importancia de la ciudadanía digital.
Cuando nosotros empezamos a hacer talleres de prevención para niños, niñas y adolescentes, eso lo empezamos a hacer hace muchos años, en 2018, cuando creamos Pasos Libres. Nosotros replicábamos un pensum de una organización muy grande con la que trabajábamos, pero yo recuerdo que uno iba a los colegios y a las universidades y no les hablaba concretamente, por ejemplo, de sextorsión. Entonces, cuidado chicos, chicas, que a ustedes les puede pasar esto si comparten sus fotos íntimas en internet. Cuidado, por ejemplo, con compartir fotografías de otras personas porque esto puede pasar. O estén muy alerta de las ofertas laborales que pueden encontrar en internet porque quizás son fraudulentas. Pero notamos como que los jóvenes y las niñas y niños veían estos mensajes como temas muy concretos y no entendían realmente cómo eso los afectaba en su día a día si no habían estado involucrados a un, digamos, a un caso similar, a un riesgo similar. Entonces empezamos a buscar un marco muchísimo más general que nos permitiera dar un mensaje mucho más completo a los jóvenes, a los niños y a las niñas y a los adolescentes acerca de por qué deberían cuidarse en entornos digitales. Y en esa búsqueda encontramos justamente todo este esquema y esta aproximación a la ciudadanía digital, ¿no? Resulta que todos nosotros siempre nos enseñaron en el colegio, en la universidad, que somos ciudadanos, que tenemos derechos y que tenemos deberes, digamos, como personas físicas, como personas que existen. Pero lentamente hemos empezado a integrar la tecnología en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en el entretenimiento, y no nos hemos dado cuenta que de hecho hemos creado también, digamos, que nuestra ciudadanía física también se ha trasladado a un entorno digital. Y lo que muchas veces pasa con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes es que no coinciden, que lo que hacen en su vida digital tiene un impacto en su vida real, en su vida física. Sí, como que de alguna manera somos dos personas. Uno, lo que nos comportamos con otras personas cuando estamos frente a frente, en el estudio, en el trabajo, con nuestros papás, pero quizás otras personas muy diferentes cuando estamos en entornos digitales, porque concibimos que lo que pasa en el entorno digital no es real, no es tangible, está allí y no nos va a afectar, pero la realidad es que sí nos afecta. Y es por eso que una organización que se llama DQ Institute, que les recomiendo muchísimo consultar para las personas interesadas en abordar este tema, creó un marco con 7 pilares, de hecho, con 8 pilares de la ciudadanía digital, que de hecho extrajo de diferentes publicaciones, de diferentes informes e investigaciones que ya se habían hecho sobre el tema. Estas 8 habilidades básicamente se crearon para enseñarle a las personas cómo manejarse de manera adecuada en los entornos en línea, cómo utilizar las herramientas de una manera adecuada en los entornos en línea. Y los 8 pilares de esa herramienta son el uso digital, la identidad digital, los derechos digitales, la educación digital, la comunicación digital, la inteligencia emocional digital y justamente 2 pilares relacionados con la seguridad en entornos digitales. Esos 2 pilares nos hacen énfasis en una serie de habilidades clave. La gestión de riesgo, el primero es la gestión del riesgo cibernético conductual, es decir, la ciudadanía digital parte, y de hecho hay muchos informes que hablan de esto, que la mayoría de casos de violencia en entornos digitales, incluido también, por ejemplo, la trata de personas en entornos digitales, ocurre por errores humanos. O sea, porque justamente nos dejamos manipular, porque compartimos información que no debemos, porque justamente las redes de crimen organizado y los tratantes utilizan la tecnología para podernos manipular. Entonces, justamente la gestión del riesgo cibernético conductual tiene que ver con cómo nos comportamos en entornos en línea. ¿Cuáles son los comportamientos que deberíamos evitar? ¿Cuáles son los comportamientos que vamos a estar tentados a tener? Por ejemplo, jugando un videojuego o chateando por una aplicación de citas y justamente entender qué es lo que debemos evitar y cómo debemos incluso manejar el comportamiento de las otras personas en entornos online. También está la gestión de riesgos cibernéticos de contenido, es decir, cómo manejamos y cómo reaccionamos al contenido que nos comparten en línea. Muy bien, lo decía Alex sobre los videojuegos y Ana, por ejemplo, los tratantes ofrecen trucos, ofrecen dinero, ofrecen, digamos, ciertos incentivos para los niños en los videojuegos y esto se trata precisamente cómo nosotros reaccionamos a ese contenido y a todo, digamos, lo que nos están enviando a través de estos entornos.
está la gestión de riesgos cibernéticos comerciales y comunitarios, es decir, cuáles son los riesgos asociados con comprar en Internet, con la publicidad, con los links a los que les damos clic, pero también cuando entramos a estas comunidades digitales, por ejemplo, en los videojuegos o en los chats o en los foros, justamente cómo nos comportamos en esos entornos. Hay otros pilares o otros temas relacionados con la gestión de la ciberseguridad personal, temas tan básicos como la información que nosotros compartimos, las contraseñas digamos, fijamos para nuestras diferentes redes sociales, la forma en la que utilizamos o aseguramos nuestro computador, nuestra tablet, nuestro celular. También está la gestión de seguridad de la red, que eso ya es algo mucho más específico, digamos, con el tipo de conexiones a las que los niños o las niñas se conectan. Ahora es muy común que haya una red Wi-Fi en un centro comercial, en una cafetería, en el colegio, en varios lugares públicos y las personas se conectan sin realmente identificar cómo eso puede abrir una vulnerabilidad para que accedan a nuestra información. Y algo que tiene que ver con la gestión de la ciberseguridad organizacional, que muchas veces suena como si esto solo fuera para las oficinas, para las personas que trabajamos o que están en el gobierno o una institución pública, pero la verdad es que muchos niños ahora tienen que tener un correo de su colegio o para acceder a la biblioteca. Obviamente esto también depende también de las condiciones socioeconómicas de los niños o las niñas que estemos hablando, pero de alguna manera muchos ya tenemos que acceder a herramientas tecnológicas, por ejemplo, en este caso para la educación. Entonces, un poco el mensaje, más allá de mostrarles una experiencia específica de nosotros educando sobre este tema, es poner sobre la mesa el marco sobre el que se puede construir la educación y la prevención de la trata de personas en entornos digitales. Es un ejercicio que debe partir de lograr que los jóvenes, los niños y las niñas y adolescentes entiendan que son ciudadanos digitales y cuáles son las habilidades que necesitan adoptar para poderse manejar en esos entornos. Además, estas son herramientas que no solamente sirven para prevenir la trata de personas, sino cualquier otro tipo de violencia. Y además no es un marco que solamente sirva para los niños o para las niñas, es algo que perfectamente sirve para los adultos, que muchas veces asumimos que sabemos usar estas herramientas o que sabemos manejarnos en el mundo digital, pero no necesariamente es así. Un ejemplo muy claro es lo que mencionaba justamente Alex en la presentación, y es cómo a través de herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar los rostros de los niños para poder montarlos en contenido de explotación sexual. Y tenemos un montón de padres de familia y de madres de familia que comparten fotografías de sus bebés, de sus hijos, de sus hijas en redes completamente públicas. Entonces, el mensaje acá es los riesgos que afrontan los jóvenes, los niños y las niñas y los adolescentes en entornos digitales. Muchos de ellos provienen, por supuesto, de las amenazas a las que están expuestos, pero también, digamos, de la falta de habilidades para manejarse en ese mundo digital, pero así no nos demos cuenta, muchas veces esos riesgos comienzan también por los papás, por la información que los papás comparten de sus hijos, por las fotografías que comparten de sus hijos y de sus hijas. Y en ese escenario es esencial entender que la ciudadanía digital aplica para absolutamente todas las personas. Yo solamente quiero cerrar esta presentación, hay otras diapositivas, pero creo que no es necesario abordarlas, y es reflexionar justamente sobre esto que está acá en nuestro día a día, y piensen y vayan diciendo sí o no en su mente. ¿Cuántos de ustedes en lo que llevan de su día ya se conectaron a una red Wi-Fi? ¿Cuántos de ustedes ya recibieron o enviaron mensajes instantáneos o quizás un correo electrónico? ¿Cuántos de ustedes ya le dieron un clic a un enlace en una red social o en una página web, de pronto incluso sin conocer la procedencia de la que eran? ¿Cuántos de ustedes ya le dieron me gusta a alguna publicación en redes sociales? ¿Cuántos de ustedes ya publicaron contenido en una red social, en un blog, en una aplicación, en un sitio web? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador, o descargaron una aplicación en su celular, o quizás se registraron en una página web, o ya hicieron una compra de algo que necesitaban, o quizás ya le transfirieron dinero a un amigo o un familiar o algo que tenían que pagar? Si ustedes ya hicieron algo en esta lista, claramente son ciudadanos digitales, y es importante justamente revisar esas habilidades que observamos y que las puedan fomentar no solamente en ustedes como adultos, que creo que la mayoría de personas que están en esta llamada pues ya tienen más de 18 años, sino en sus hijos y sus familias. Pero el mensaje que quiero recalcar es: cuando tomamos como base la ciudadanía digital
para educar en la prevención de la trata de personas, podemos dar herramientas concretas a las personas que educamos y podemos adoptar un marco mucho más grande que va más allá del mensaje de decir no hagas esto porque es peligroso, sino no hagas esto o toma estas precauciones porque hay un marco gigante que te quiere ayudar a tener una ciudadanía digital sana. Y yo creo que la mejor conclusión para esta presentación, de hecho, es lo que dijo Alex en la anterior presentación. No se trata de no usar estas herramientas, se trata de saber cómo usarlas para sacar el mayor provecho, pero el marco que nos da el contexto de cómo usarlas y digamos cómo usarlas de la mejor manera, justamente es la ciudadanía digital. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, me gustaría traer a la mesa definitivamente, mira, las reacciones, muchísimas gracias. Recordar, sin duda, que violencia digital es violencia real y tú ya lo dijiste claramente.